protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Anoche el presidente de la República dio a conocer el programa económico del gobierno. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial e integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. ¿El programa económico ha tomado en cuenta la consulta al Comité Empresarial? Efectivamente, Alfredo, consideramos que el mensaje entregado a la Nación por el presidente de la República el día de ayer es muy positivo. Y es positivo en esencia por tres factores. El primero es que abre una nueva etapa hacia la construcción de un nuevo modelo económico más sostenible. Segundo, se reconoce y se ratifica la importancia del sector privado como motor de desarrollo de la economía para generar más empleos. Y tercero, y no por ello menos relevante, es que contrario a lo que seguramente estaban esperando muchos de los gurús económicos de la década pasada, no hay un paquetazo para las clases más vulnerables. Entre la noche de ayer y esta entrevista, Alfredo, he recibido varios mensajes de empresarios y de líderes gremiales a nivel nacional que ven con optimismo el mensaje entregado por el presidente de la República, consideran que es un paso importante en la generación de confianza que bien señalaba usted en su comentario para garantizar las condiciones de inversión, previsibilidad y que todo esto aterrice en la generación de más trabajo para los ecuatorianos. Lo importante, el paso inmediato, Alfredo, en este momento es que la implementación de estas medidas sea coherente con los objetivos trazados. Y en ese contexto nosotros estamos dispuestos a apoyar con nuestras ideas, con nuestra experiencia. De hecho, estimamos que sería importante que se instale una mesa de trabajo para que la aplicación de cada uno de esos pilares positivos sea la más viable, porque ya ha sucedido en otras ocasiones que entidades de menor rango obstaculizan esos objetivos. Sin duda tenemos nuestras observaciones, hay preocupaciones como en el tema de aranceles, pero consideramos que el mensaje en su globalidad es altamente positivo. La reforma tributaria sin aumento de impuestos combina bien la necesidad del fisco de más recursos y el estímulo a la reactivación económica, algo que muchos creían imposible. Sí, mire, creo que es muy importante partir del hecho de que no ha habido más impuestos. Se estaban considerando varias opciones en un momento determinado de lo que conocíamos, impuesto al patrimonio, herencias, el mismo IVA, pero creo que es importante que se cristalice este esfuerzo de reducción del Estado. Cerca de 1.000 millones anuales no es una cifra menor. De hecho, nuestras cifras estimaban en 1.200 aproximadamente el esfuerzo que debía hacerse anualmente. Y es que el problema de fondo está allí justamente, Alfredo, si me permite compartir esta lámina, y es que con el tiempo, conforme han pasado los años, el déficit se ha ido haciendo cada vez más crónico. E incluso en el periodo 2007-2014, con el mayor precio del petróleo de $69, el déficit se agudizó. Más déficit, más deuda, más impuestos. Por eso es que el hecho de empezar a corregir este problema por la vía del gasto es importante, porque aquello nos aleja de la presión por más impuestos y genera menos presiones también para un endeudamiento nocivo, que es el que se ha venido dando en los últimos años y en los últimos meses, como hemos visto con las tasas y los plazos a los cuales se ha endeudado el país. El problema de fondo, como en efecto usted señala, es el déficit fiscal. ¿Se lo extirpa, se mantiene el Estado clientelar con recortes o será preciso seguir muy de cerca la ejecución del programa de recortes? Mire, creemos que siempre va a haber espacio para optimización, el concepto en sí mismo de optimización. Hay una cantidad de entidades, de instituciones que realmente no se conoce cuál es su atribución concreta, por un lado, pero segundo, su eficiencia.
alejarnos, insisto, de esa dinámica de más gasto es positivo en este momento, porque así las inversiones también van a tener un mensaje más claro de lo que se viene al futuro. En la medida en que se corrija el déficit, vamos a tener más claridad de que la carga no viene por el lado de los impuestos. Otro tema positivo, Alfredo, que me parece importante señalar es que justamente en esa línea de los impuestos, no solo que no se anuncie un incremento, sino que se anuncia destrabar el denominado impuesto mínimo. Nosotros lo hemos demostrado con varios estudios cómo las afectaciones a las empresas pueden llegar al doble de la tarifa que actualmente está vigente. Del 25%, las empresas pagan hasta el 43-44%. Entonces, muy importante que se reconozca esto como un problema de competitividad y que se resuelva hacia el futuro. Digamos, el presidente lo reconoció anoche de que va a eliminar el anticipo, incluso señaló que era en la forma de cálculo que es como un impuesto mínimo, que ese es el problema, que Correa cambió la forma de calcularlo. O sea, ese es uno de los puntos fundamentales en que se venía insistiendo, y también el impuesto a la salida de divisas. Los dos rubros están considerados en el programa, ¿no? Así es, Alfredo. El impuesto mínimo, ¿por qué? Porque el pago en exceso no se devolvía. Y aquí nuevamente insisto en el tema de la aplicación de las medidas. Ya el anuncio del presidente del año anterior que daba un paso importante en el tema del impuesto mínimo fue desdibujado por completo por las autoridades tributarias, porque se estableció una norma que la solicitud de devolución podía incurrir en un indicio de defraudación y con ello una multa que duplicaba el valor que pide de devolución el empresario, con lo cual nadie en su sano juicio va a pedir esa devolución. Ese tipo de cosas no pueden pasar ahora para entrar con convicción. ¿Pero se ha eliminado eso de estas medidas? Mire, esa norma no, nosotros esperamos que justamente ahora en el proyecto de ley que se va a enviar se recojan todas esas cosas que se generaron con el proyecto de reactivación económica. Entonces ahí muy importante, en el caso del ISD también vemos una señal positiva porque de nuestras estimaciones del ISD carga, por ejemplo, al sector exportador con un 4%, parecería ser que este efecto del ISD solamente para los importadores, pero no es así. Muchos exportadores importan sus insumos, materias primas y bienes de capital. Entonces, al final del día le estamos trasladando un sobrecosto al exportador. El otro tema que nos parece muy importante, Alfredo, destacar es el de los trámites. Nosotros habíamos planteado la opción de la mejora regulatoria con una ley que se hizo en México del 2x1. Cada trámite nuevo que se vaya a crear implica la eliminación de 2 trámites adicionales, pero nos parece positivo que se avance en este parámetro de 180 días. Fíjese usted, aquí tenemos nuevamente, siguiendo en el ejemplo del ISD, un ejemplo de los trámites de la devolución del crédito tributario. A los empresarios se les está pidiendo la cédula, copia de la cédula, declaraciones aduaneras, facturas de importación, facturas de seguro y flete, listado de crédito tributario. Toda esa es información que ya tiene la aduana, la autoridad tributaria, y no se lo hace sino con el sentido de retrasar la devolución. Como le señalaba Alfredo, vemos positivo. El tema que nos preocupa es el del incremento de los aranceles. Consideramos que ese no es el camino. Nosotros nos vamos a mantener en esa vía porque eso genera un incremento de costos, eso genera más contrabando. Pero el presidente ha puntualizado que será solamente para bienes de consumo, que no será para bienes de capital ni materias primas. Eso es importante, que se excluya a ese tipo de productos, pero en general el concepto nos preocupa, porque nuevamente las cifras, pero vamos a seguir entregándole argumentos a las autoridades. Hemos hecho un análisis del efecto que tiene tanto el gobierno como el sector privado en el balance ahorro-inversión. Y está claro, Alfredo, que a partir del año 2009 el sector público es quien presiona la cuenta corriente por el lado negativo, mientras que el sector privado tiene un balance positivo. En consecuencia, creemos que en la medida en que se corrija el problema del déficit fiscal, vamos a avanzar hacia generar menos o un alivio mayor al tema de la reserva internacional. Hay temas que como estos todavía estarán pendientes, están en conversación, en discusión. Nosotros insistimos en la posibilidad de que se pueda abrir un espacio de implementación público-privado en este momento, porque hay un cúmulo de inversiones reprimidas, Alfredo,
hemos totalizado un catálogo de inversiones de cerca de 4.000 millones de dólares en distintos sectores: alimentos y bebidas, servicio, tecnología, comercio. Todo esto es inversión privada que está lista para integrarse a la economía, lista para generar empleo, y que con este mensaje, si terminamos de cristalizarlo en una implementación adecuada, van a llegar rápidamente. Es decir, hay que construir confianza en la ejecución del plan. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Vamos a la pausa y al regresar, Andrés Mideros, secretario de la Presidencia de la República, el programa económico del gobierno, sus ejes y su plan de acción deja atrás el endeudamiento y el aumento de impuestos. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos. En este reino, solo el fuego